En la sección anterior hemos agregado Bootstrap para añadir estilos, pero algo que queremos hacer ahora es que cuando yo dé un clic en alguno de estos enlaces, que me redireccione a otra página. Y para hacer eso vamos a conocer un concepto llamado rutas del servidor. De hecho ya deberían saberlo, pero de cualquier manera voy a explicárselos de forma sencilla. Vamos a ir en la carpeta Routes y aquí vamos a crear los archivos que van a contener las rutas típicas de nuestro servidor. Por ejemplo, supongamos que queremos tener rutas para tan solo definir tareas. Por ejemplo, cuando piden una tarea, cuando quieren eliminar una tarea, cuando quieran actualizar o listar todas las tareas. Luego podemos crear otro archivo para tan solo tener, por ejemplo, listar usuarios, crear usuarios, eliminarlos y demás. De esta manera vamos a tener separado algunos conceptos. Y en cuanto a las rutas, de manera práctica, a lo que me refiero es a las URLs. Es decir, llamo rutas a las URLs. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una nota, podríamos decir node/create. O si quiero actualizar, node/update. Cada vez que pidan algo al servidor con esa ruta, pues nosotros vamos a hacer algo típico: crear, eliminar, actualizar. Y no tienen que necesariamente tener esta especie de sintaxis, por decirlo de alguna manera, node/create, por ejemplo. Sino que vamos a estar utilizando métodos HTTP, que son básicamente alguna información extra que nos da la petición para saber qué es lo que quiere hacer realmente el usuario. No te preocupes si no lo entiendes por ahora. Por ahora tan solo vamos a hacer lo más típico, que es que cuando demos un clic en alguna de estas rutas, envíe a otra página. Entonces vamos a ir aquí en Routes y vamos a crear un archivo llamado index.js. Dentro de index.js vamos a crear nuestras rutas. Pero de hecho, algo que podrías hacer para nombrar un poco mejor tus archivos sería llamar este index con index.routes.js. Entonces de esta manera al final tienes un archivo que está un poco más dedicado a describir qué es una ruta, ya que vamos a tener demasiados archivos index por todos lados. Entonces con esto vamos a ir aquí y vamos a requerir Express. Pero ya no voy a requerir todo el módulo de Express porque ya no necesitamos crear un servidor, ya lo tenemos creado. Sino tan solo quiero acceder a una propiedad o a una función de este método o este módulo llamado router. Este router lo tengo que ejecutar porque es una función. Y cuando se ejecuta esto me devuelve un objeto que voy a guardar en una constante del mismo nombre llamada router en minúscula. Ok, y con este router voy a poder definir una especie de URL. De hecho es lo que me va a permitir hacer. Vamos a colocar aquí module.exports router. Lo estoy exportando porque en realidad este router va a ser utilizado por el servidor principal o el archivo del servidor principal, que es el server.js. Entonces, antes de que lleguen los archivos estáticos, primero voy a colocar aquí, en lugar de este res index, vamos a cortarlo o simplemente eliminarlo y voy a decir app.use. Quiero que utilices lo que voy a requerir desde la carpeta routes, el archivo llamado indexroutes. Y vamos a colocar un punto y coma. Vamos a guardar. Y con esto hemos cambiado ahora las rutas. Lo que estoy tratando de hacer aquí es que cada vez que yo pida, por ejemplo, la ruta inicial, ahora van a buscarlas en estos archivos. Si yo busco, por ejemplo, o si yo voy a mi aplicación y refresco el localhost 4000, me da error. ¿Por qué? Porque ahora ya las rutas no las he definido aquí, sino está en un archivo por aparte. Y el archivo está vacío. Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle router.get. Cuando pidan algo a la ruta inicial, quiero que lo manejes con un request-response y quiero que renderices el archivo llamado index. Vamos a guardar. Vamos a refrescar en nuestra aplicación. Y con esto volvemos a lo de antes. Pero ahora si voy en mi código y digo algo como esto. De hecho voy a copiarlo simplemente. Router, cuando visiten la ruta /about, quiero que renderices un archivo llamado about. Bueno, el archivo about no existe, pero podemos crearlo. Vamos a ir aquí en views y vamos a colocar new file about.hvs. Y aquí simplemente voy a colocar un h1 que diga about. Por ahora, vamos a guardar esto de aquí. Y ahora con esto ya tenemos dos rutas o dos URLs, cuando visiten la página principal y cuando visiten la página /about. Vamos a verlo. Localhost 4000 o cuando visiten localhost 4000 / y si visito /about, obtenemos la ruta about o la página about. En otras palabras, hemos creado URLs y cuando visiten esas URLs nosotros queremos que haga algo el servidor. Por ahora lo que está haciendo es simplemente renderizar algo. Pero antes de renderizar nosotros podríamos hacer más operaciones. Consultar otro servidor, consultar una base de datos, etc. De hecho es lo que vamos a hacer en este proyecto. Ahora, nuestras rutas ya están funcionando. El asunto es que hasta ese momento estamos integrando el nombre de la ruta y lo que tiene que hacer la ruta. Y está bien. Pero luego vamos a tener unas especies de funciones que no van a ser tan simples como tan solo renderizar algo. Quizás vamos a querer validar algo, vamos a querer cifrar las contraseñas, vamos a querer consultar la base de datos y eso se va a tornar un poco más extenso el código. Entonces, para no tratar de escribir todo esto aquí mismo, lo que podemos hacer es que estas funciones los podemos guardar en otro archivo
y importarlas para no tener que escribirlas aquí. Entonces ahí es aquí donde entra el concepto de controllers. Los controllers básicamente, como su nombre indica, contienen controladores o funciones. Entonces vamos a crear un controlador. Vamos a llamarle index.controllers.js para que tenga relación con este routes. Index.controllers.js. O puedes llamarlo index.controller simplemente. Como gustes. Vamos a dar un enter. Y con esto ya tenemos nuestro archivo index.controller. Pero lo que vamos a hacer aquí es guardar las funciones. Entonces voy a cortar esto de aquí. Y vamos a pegarlo aquí. Obviamente esto, si lo dejo así, no va a funcionar. Así que tengo que guardarlo con algún nombre para poder exportarlo. Entonces en mi caso, lo voy a guardar con el nombre, por ejemplo. Vamos a colocar aquí una constante. O una forma también un poco más llevadera es simplemente guardarlo en un objeto. Entonces primero voy a crear un objeto aquí que se va a llamar indexController. Y este objeto como propiedad va a tener una función. Vamos a llamarlo indexController. La función se va a llamar renderIndex. Lo voy a llamar así porque lo que hace esta función es renderizar el archivo index. Ok, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo. Y este de aquí se va a llamar renderAbout. Y lo que va a renderizar es este about de aquí, o el archivo about. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es definir un objeto con dos funciones. Una función llamada renderIndex, que renderiza el index, y renderAbout, que renderiza el about. Vamos a exportarlo para poder accederlo desde cualquier otro archivo. Y ahora si voy en indexRoutes, ya no tengo que escribir aquí las funciones, simplemente vamos a quitarlas. Esto ya lo he escrito en el otro archivo, como pueden ver. Entonces ahora simplemente voy a llamar el archivo controllers. Voy a decir, voy a importar. De hecho voy a darle el nombre de las funciones de esta manera. Y aquí voy a decir, voy a importar lo que voy a requerir desde el... Primero vamos a subir un nivel con dos puntos, un slash. Desde la carpeta controllers, el archivo indexController. Y desde allí lo que quiero es importar funciones. Vamos a presionar aquí control espacio. Y esto me va a dar un autocompletado. En estos momentos no me muestra mucho. Pero si exploro un poco debería ver las funciones. Por ejemplo aquí debería ver el render index, como pueden ver, coma, y también voy a importar el renderAbout. Ok, y aquí simplemente le digo, cuando visiten la página inicial, vas a utilizar el renderIndex y vas aquí a utilizar el renderAbout. Ok, y básicamente es lo mismo que antes, solo que ahora están separados en varios archivos. De esta manera voy a poder mantener la aplicación cuando crezca. Vamos a visitar Notes App, al inicio, About, me debería redireccionar About y no está funcionando simplemente porque este pide hacia un numeral. Vamos a ir a la navegación y vamos a corregirlo. Vamos a ir en Partials Navigation y cuando pida About me va a redireccionar a /About. Vamos a guardar, vamos al inicio, vamos en About y ya está funcionando. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra idea de cómo funcionan los enrutadores. A partir de aquí no vamos a hacer lo típico de renderizar tan solo un texto, sino vamos a hacer operaciones más complejas. Pero esto es tan solo para que entiendas el enrutador. Ahora, no quiero tan solo renderizar un texto, entonces vamos a cambiar también un poco de código de aquí. Vamos a hacer esto, vamos a ir en el archivo de handlebars, en el index.hvs, y en el index, y ese texto P vamos a arreglarlo un poco, vamos a cortarlo. Voy a crear un div con una clase llamada Jumbotron de Bootstrap, y voy a añadir también una clase llamada Margin Top 4 para que tenga una separación hacia arriba. Luego voy a crear un H1 que va a tener la clase Display para que el texto sea grande, y de hecho Display-4, y vamos a colocarle aquí el texto Notes App Node.js and MongoDB. Ok, así se va a llamar la página inicial. Esto es el contenido que va a tener la página inicial. Aquí vamos a colocar una etiqueta P que tenga una clase lead para que el texto sea bastante marcado, y vamos a colocarle aquí un texto de Loren de 15, por ejemplo. Ok, de hecho voy a ir aquí en View, Toggle Word Wrap para ver el texto en una sola pantalla sin que se vaya hacia la derecha. Y luego voy a colocar aquí un HR con una clase margins hacia el eje de las Y de 4. Eso va a ser un espaciado arriba y abajo. Luego vamos a añadir una etiqueta P también, que sea un Loren de 20, por ejemplo. ¿Ok? Y luego vamos a añadir finalmente un enlace A, que cada vez que yo dé un clic, esto me envía hacia alguna página. Por ejemplo, cada vez que yo dé un clic en este enlace A, quiero que me envíe https://www.fastweb.com. Y para que luzca como un botón, vamos a ir a una clase que diga btn-primary. Vamos a guardar, y si voy aquí y refresco, ahora sí está luciendo mi página inicial. En cuanto al about, también quisiera que tenga algo distinto. Entonces, en cuanto al about, vamos a quitar este de aquí. Vamos a colocarle aquí un section.
con una clase llamada card. Y adentro vamos a añadir, por ejemplo, una clase llamada cardBody. Dentro de cardBody vamos a añadir un h1 que diga el about. Y luego vamos a colocarle debajo una etiqueta p con un texto loren de 20, por ejemplo. Vamos a guardar. Y así estaría quedando nuestro archivo about. Vamos a refrescar. Y muy bien. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestras páginas más básicas. De nuevo, esto era para entender el routador, pero ya hemos arreglado un poco más. Ahora, en cuanto al fondo, si quieres que todo esto tenga un fondo en común, ya te lo había comentado. Pero para que lo puedas ver de nuevo, vamos a ir en public, css, en main. Y vamos a añadir un fondo que va a ser aplicado a todos los archivos. De hecho, vamos a añadir aquí un body. Y voy a escoger un background que sea de color, por ejemplo, 1488cc. Color un poco, un celeste o algo así. Y en cuanto a la navegación, también podemos cambiarla. Podemos colocarle, por ejemplo, un color oscuro. Podemos alterarlo tanto con nuestros propios estilos, como también podemos empezar a utilizar una clase de Bootstrap para que esto lo cambie. Si queremos utilizar Bootstrap, pues simplemente vamos en el código de Navigation. Y vamos a ir y cambiamos aquí Dark, Navbar Dark, BG Dark. Esto lo cambia a un color oscuro. Vamos en nuestro código. Y así estaría luciendo. Ok, entonces con esto ya estamos mejorando nuestra aplicación. Obviamente no tenemos todavía toda la funcionalidad que queremos, pero ya vamos avanzando de a pocos. Entonces en las siguientes secciones vamos a empezar finalmente a operar con datos. Vamos a guardarlos, eliminarlos, actualizarlos y demás. Eso ha sido todo por esta sección. Para terminar vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar estos archivos, solo nos quedamos con la aplicación. Y vamos a cerrar todos los archivos. Para cerrarlos todos puedes dar un clic derecho, Close All. Y con esto cierras todo. Muy bien, nos vemos en la siguiente sección.